Saludos, Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia. Excelente. Gloria a Dios. Muy buenas noches. Hermanos, es el tiempo más precioso del día donde puedo encontrarme con ustedes, donde puedo ver a mis hermanos, a mis hermanas y disfrutar de un tiempo tan precioso, tan maravilloso en la presencia del Señor. Hoy parecía que no llegaba. Estaba por el sur, por Cochán, y un tráfico terrible. Ya le dije a Caleb, hijito, creo que no llego. Pero el Señor es bueno. Pude ver cómo el Señor me iba abriendo paso en el tráfico. Increíble. Yo estaba en el carril izquierdo y ¡pum! Se detenía un tráiler para yo meterme al centro y se detenía el otro para ir a la derecha y así me he venido ganando hasta que finalmente pude llegar. Y venía, gracias Señor. Solo tú puedes hacer eso. Qué bendición, ¿verdad? Y debo suponer que con ustedes también, ¿no? Con ustedes también pasan cosas, ¿correcto? Entonces, es la mano de Dios, es sentir su presencia ahí operando, obrando en favor nuestro. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Eterno Señor, precioso Dios, gracias. Cuando yo creía que no iba a llegar esta noche, pero tú tenías tus planes. Oh Señor Jesús, pude ver cómo dentro de un tráfico tan terrible, tú me sacaste, Señor, hasta enviaste unos policías para detener el tráfico para pasar. Yo, tú eres bueno en gran manera, Señor. Oh Señor Jesús, realmente eres un Dios maravilloso. Y gracias porque me das la oportunidad de poder disfrutar con mis hermanos, con mis amigos, este tiempo tan especial en el que podemos juntarnos, un grupo de tus hijos, un remanente fiel, un rebaño tuyo. Estas ovejas son tuyas, Señor. Todos son tuyos. Oh, mi Dios, tú los cuidas, tú los ministras, tú los alimentas, tú los proteges, tú los guardas del mal. Gracias, Señor. Amoroso Dios, bendecimos a las personas que nos ven, que nos verán en diferido por el YouTube, por el Facebook. Toca sus corazones, Señor. Haz tu obra con ellos. Tu palabra nunca volverá vacía, Señor. Solo tenemos que lanzarla y tú harás la obra. Nosotros cumplimos nuestra parte y tú haces la tuya. Nosotros abrimos nuestra boca para compartir el evangelio de las buenas nuevas y tu Espíritu Santo es el que redarguye de pecado y el que trae en tus pies a todas las almas que han de ser salvas. Te adoramos y te bendecimos, entregamos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, amados hermanos, que nos honran con su presencia. Estamos en la noche 6, 9, 8. Hace un buen tiempo que ya no veníamos contando ya, ¿no? Porque ya, pero ¿qué pasa? Que el viernes cumplimos 700 noches y eso es motivo de gratitud a Dios, de decirle, papá, fuiste tú, Señor, no fui yo, fuiste tú, papá, tú siempre, tú eres nuestro Señor y a ti nos debemos. Tú sigues siendo Dios el Todopoderoso y este servidor es un pedazo de nada delante de tu presencia, Señor, que quiere hacer tu voluntad. Amén. Aquí estamos entonces para honrar a nuestro Señor. Anoche veíamos la primera parte de este mensaje, fe en el Hijo de Dios. Decíamos que cuando nos hicimos cristianos, creyentes, llegamos a formar parte de la familia de Dios y todos los creyentes son nuestros hermanos en Dios. Fue Dios el que los escogió. Por ejemplo, yo veo acá a la hermana Yolanda. Yo no la conozco, yo no sé dónde vive, pero somos hermanos en Cristo, ¿verdad?
Veo a Rocío, nos hemos visto unas cuantas veces, ¿no? Pero somos hermanos en Cristo y nos amamos en Cristo. Veo a mi hermano Zenón Silvestre desde Guayaquil, Ecuador. Está con su esposa, no veo a su niño ahí, pero por ahí debe estar, ¿no? Yo no lo conozco a él, pero nos juntamos cada noche como si nos conociéramos de años, viejos amigos, compañeros de milicia, ¿verdad? Porque tenemos un solo Dios, estamos unidos en un mismo espíritu. Eso nadie lo puede tener, solamente los hijos de Dios, los que han sido redimidos, ¿entienden? Los que han aceptado la gracia, la gloria de Dios en nuestras vidas. Y dice el Señor que cuando nosotros aceptamos al Señor, es el Espíritu Santo el que pone amor en nuestros corazones. Y nos amamos, y nos amamos. Amén. Está Erasmo Manzaba también de Guayaquil, Ecuador. Está Marvila López de Toronto, Canadá. Estamos separados en el tiempo, en la distancia, pero unidos en un solo corazón. Como al inicio, estábamos todos nosotros en el corazón de Dios. Y en su momento el Señor dijo, ahora tienes que nacer, ya te escogí un vientre. Y ahí puso la semilla. Y de ahí para adelante ya es historia conocida. Amén. Entonces, nuestros hermanos lo pone el Señor, porque Él es el Padre. Nosotros somos sus hijos. Amén. Venimos a ser parte de la familia de Dios, parte de la familia de la fe. Y cuando hagamos el bien, la Biblia nos exhorta que hagamos el bien primeramente a los de la familia de Dios. Si veo un cristiano que tiene un negocio, vamos a suponer un hermanito, una hermanita, digamos que vende manzanas. Y por ahí otra vieja vende manzanas también, pero no es tu hermana, no es tu hermano. Cómprale a tu hermano, cómprale a tu hermana, ¿ves? ¿Está bien o no? Así funciona la cosa. Sí, de verdad. Parece que no funciona, pero no. ¿Qué dice? El apóstol Pablo nos exhorta, especialmente, dice, a los hermanos de la fe, especialmente, seamos generosos, seamos amables, ¿no? Con nuestros hermanos de la fe. Y aquí vamos a ver una parte que cuando veas a un hermano caído, normalmente, eso es lo grave de la iglesia de estos últimos tiempos, en que cuando un hermano cae en pecado, una hermana cae en pecado, no estamos ahí para restaurarle, para amarle, para bendecir. No, estamos ahí para aplastarle, hermano. A veces entramos en el chisme, queremos saber, oye, ¿qué pasó con la hermanita tal? ¿Qué pasó? No, no. Y todos quedan mirando, no, es que quiero saber para orar por ella. No, está por chisme, por morbo, por saber dónde falló. Eso no debe permitirse. Ahora lo vamos a ver eso. Ahora vamos a crecer en esa parte. Veíamos anoche también, ¿no? Que hemos sido llamados simplemente a aceptar y a amar a todos nuestros hermanos, sean, de donde provengan, del cono norte, del cono sur, de la Antártida. Si son cristianos, hijos de Dios, son nuestros hermanos y tenemos que amar. ¿Ven? Que sea de aquí, de allá, que acá en Perú mucho se manifiesta el tema de el serrano, los de la serranía, los de la altura, los del Ande, ¿no? Los selváticos, los charapas, los de la selva y los costeños. O sea, está bien marcadas las cosas, ¿no? Y entonces cuando viene a un hermanito de allá, de la iglesia de Churucuchuy, ¿no? Bien lejos, bien alto, ¿no? Entonces, es el hermanito de allá, ¿no? Cuando no sabe que por esa preciosa alma el Señor Jesús derramó su sangre también. Cuando no sabe que cuando este hombre humilde del Ande o de donde sea, cuando él se arrepintió, hubo una fiesta en el cielo. Sabe que cuando usted se arrepintió de sus pecados y aceptó a Jesucristo, los ángeles hicieron una gran fiesta, un gran tono en el cielo. Fue una algarabía tremenda porque dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Imagínense, es que los ángeles se llenan de gozo, dicen gloria a Dios, una alma más, arrancada en las garras de Satanás para la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora nosotros somos parte de ese equipo que tenemos que hacer nuestra parte. No vamos a estar esperando que los ángeles vengan y prediquen. No, no va a suceder. Nosotros tenemos que predicar.
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Pero ya se ha sucedido siempre. No es novedad. Con el Señor Jesús habían 12, ¿correcto? 12 discípulos. Y dentro de esos 12 había un incrédulo llamado Tomás. Yo, si no meto mi dedo ahí en el hueco de su cosa, no voy a creer. El Señor Jesús preguntó, ¿qué dice la gente que yo soy? Y Pedro, impulsivo, siempre dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, eso no te ha revelado mentalidad humana, carne, sino mi Padre que está en el cielo. Pero pasaron unos minutitos nada más y el Señor le dijo, es necesario que vaya a Jerusalén porque tengo que ser sacrificado. Y Pedro otra vez se levanta, han pasado 2 minutitos nomás. No puede estar apuntando directamente o disparando algún y otro momento puede estar, ¿por qué el Señor todavía nos mantiene en esta tierra, aun cuando la situación apremia por todo lado? Ustedes lo saben, de donde ustedes estén, ustedes viven esta generación igual que yo, lo sienten igual que yo, y saben que vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, ¿no? Ahí es cuando el Señor Jesús en Mateo 11, 28, 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que no nos hagamos, muchos hermanos a mí me han dicho, ¿cómo la haces? Y le digo, hermano, hace muchos años yo pedía, rogaba que me inviten a predicar y nadie me invitaba, pues, ¿no? Y ahora el Señor me da la oportunidad y ha sido Él el que ha abierto las puertas. Ha sido Él el que ha puesto su gracia en cada uno de los hermanos, ¿no? Que se congregan cada noche. Y de verlos ahí es como una respuesta de Papá Dios. Es como que Papá Dios me dice, vamos, vamos, echa para adelante. Yo sé que estás cansado, pero vamos, dale un esfuerzo más. Puedes todavía, vamos, vamos. Llegamos a 700 para la gloria de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, eso veíamos anoche, ¿no? Para concluir, digamos, este mensaje, vamos a leer en la palabra del Señor. Anoche leímos Primera de Juan 5, del 1 hasta el 12, y ahora vamos del 13 en adelante. Dice así la preciosa palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aleluya. El verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El verso 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El verso 18 dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, todo este tema es un tema muy profundo. Este tema es bien interesante. Solamente esos navegantes que están a 700 millas ya, mar adentro, ya pueden discernir esto. Probablemente los primeros que nos están viendo últimamente por ahí que no van a entender mucho, pero sea el Espíritu Santo el que nos da luz y revelación para entender su preciosa palabra. Sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. El verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verso 21 dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Así cierra el apóstol Juan esta primera carta a los hermanos. Correcto. Entonces vamos versículo a versículo, dando una explicación que no va a ser total ni completa, pero al menos va a dar luces, ¿no? De cómo funciona esta parte de la escritura. Por ejemplo, en el verso 13 dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan declara su propósito al escribir esta carta: proporcionar al pueblo de Dios los principios bíblicos de la seguridad de la salvación. Hay mucha gente que son muy religiosos y todo, pero no tienen la seguridad de su salvación, no están seguros, están en la duda, están en el limbo, están en la balanza. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que la pierda, puede ser que, no sé, pero acá el apóstol Pablo escribe que si estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Punto, se acabó. Usted se agarra de esa palabra y esa palabra lo va a llevar directamente a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra y Dios son uno solo. La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios y su palabra son uno solo. Lo que está escrito acá existe. Y si está escrito acá y yo lo leo, yo lo creo. Usted también. Por eso está aquí. Usted está aquí esta noche junto con nosotros. No es porque no tiene otra cosa que hacer. ¿Correcto? Yo sé que todos tienen actividades y muchas cosas y están renunciando a muchas cosas para estar aquí. ¿Por qué? Porque el hermano Max habla bonito, predica bonito. Olvídalo. Olvídalo. Yo soy un pedazo de nada. Exactamente un pedazo de nada. O la mitad de un pedazo de nada. Es su palabra la que te cautiva. Es Dios con su Espíritu Santo el que te trae, el que hace que puedas disfrutar de esta coinonía, de esta reunión igual que yo, igualito que yo. Yo estoy ansioso corriendo ahí para llegar, para estar con ustedes. Qué tremenda bendición, ¿no? Hasta se me sube la presión a veces. Increíble, increíble. Me tomaron la presión en esta semana pasada porque me estaba doliendo la cabeza y tal. Que no van a creer. Los voy a enviar por una foto por ahí, por el WhatsApp. Resulta que yo todo el día voy pasando piola. Pero a las 8:30, ¿saben qué pasa? Que se dispara. A las 8:30. La cardióloga me dice, ¿y qué haces a las 8:30? ¿Por qué se te dispara? Ah, yo sé, le digo, yo sé que... Yo voy a enviar, me comprometo a enviar la foto de esa, ¿cómo se llama? De ese electrocardiograma, de ese control, porque me pusieron un aparato acá por 24 horas para ver qué pasaba, cuál era el comportamiento de mi corazón. Este loco se estaba poniendo medio loco, más loco ya. Entonces, me pusieron esa cosa el lunes y el martes salió el resultado. A las 8:30 de la noche, así, se dispara. Entonces ya alguien dijo, oye, entonces tienes que dejar de predicar, porque a esas horas se te sube. No, le digo, imposible, no se va a poder. Hasta ahí no llegamos. Hasta me dijeron que ya no tenga que tomar café. ¿Puede creer eso? Dios es bueno. Dios es todopoderoso. Vamos para adelante. Vamos para adelante. El Señor es el que suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, decíamos que en Cristo tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. El Señor Jesús es la vida del creyente. El Señor Jesús es tu vida. El Señor Jesús es la vida en ti. No sé si me puedas entender eso. El Señor Jesús es la vida en ti. Sin Jesús estás muerto. Frito pescadito. Vas muerto.
Vas como un pescado con la panza para arriba, muerto, te lleva la corriente. No, te lleva la corriente de este mundo. Pero no, tú eres como un salmón que surca, va en contra de la corriente, sale adelante. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Que todos podamos decir eso. Que todos podamos ir a dormir en esta noche diciendo, repitiendo en nuestra mente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya Max no vive, es Cristo el que vive. Es el Todopoderoso. Soy el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí. Por eso yo no puedo entristecer al Espíritu Santo. Yo no puedo contristar al Espíritu Santo. Catherine Kuhlman decía, por favor, hermanos, no contristéis al Espíritu Santo. Toda vez que el Espíritu Santo mora en ti indebidas, ¿no? ¿Qué crees que le pasa al Espíritu Santo? Se entristece. Se entristece. Ahora, aquí vamos a llegar más adelante que hay unos pecados de muerte y otros de no de muerte. Dice, a ver, ¿cómo explicamos eso? ¿Qué es lo que tenemos que compartir con eso? Entonces, vamos a llegar ahí en un instante. Dice el verso 14, sí, caprichosos, engreídos, ¿no? Hijito de papi, hijito de mami, ¿no? Abres la boca, te llenan de comida, estiras la mano, te dan plata, ¿no? Y siempre estás imponiendo tus caprichos, eres un manipulador, una manipuladora, y cuando llegas al cristianismo quieres manipularla a Dios también. O sea, crees que porque tú oras le vas a torcer el brazo a Dios, ¿no? Le vas a complicar la vida a Dios. No, no es así. Acá dice la Biblia que si pedimos alguna cosa, el verso 14 estoy, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. No, yo no puedo orar. Oh, Señor, mira, mi suegra me está complicando la vida. Mira que esta suegra es mala, es perversa. ¿Qué hacemos con mi suegra, Señor? ¿Lo recoges o te lo envío de una vez? Dímelo tú. Entonces, no podemos hacer esas oraciones. Imagínate. Entonces, ¿tú crees que el Señor va a cumplir tu oración de recoger a tu suegra? No, la vieja va a estar más rabiosa, ¿no? Y va a venir a fregarte más. Pero cuando tú pides conforme a la voluntad de Dios, Él lo hace. El Señor Jesús estaba en el jardín del Getsemaní. Todos los pecados del mundo estaban sobre Él. Él estaba de rodillas orando, clamando a Padre. Decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Lo tentó a Eva. ¿Y qué pasa? Y van a conocer el bien y el mal. Van a ser como Dios. Y la vieja dijo, me gusta esa idea. ¿No? Estoy hablando de Eva, ¿no? Claro, ya es vieja, mira, millones de años, ¿no? Entonces, esta vieja dijo, sí, me agrada esa idea. ¿Y qué hizo? Cogió, pues. Y ahí estaba ¿no? Adancito. Cuando el Señor le dice a Adán le dice, no comerás, dice, del árbol. A él le dice, a él le da la orden. Y él ya le transmite a Eva, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Y al final, ustedes conocen. Y de ahí para adelante, el pecado entra al mundo. Y el pecado tiene su socio, su inseparable, que es la enfermedad, la que te produce finalmente la muerte. Así trabajan en equipo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, el Señor nos oye. La voluntad de Dios, en muchos casos, ¿no?, se revela en la Biblia. O sea, ¿qué tú debes hacer? Está escrito acá en las Escrituras. Acá tú lees, ¿no? Acá tú lees. Es la voluntad de Dios que tengas una esposa nada más, un esposo nada más. Que no puedes ir ahí poniendo cuernos, ¿verdad? Ya está escrito. Y tú no puedes orar, pero no. Uy, Señor, la gente dice que una canita al aire, que una vez al año no hace daño. Ya estás fuera del propósito de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Amén? No es la voluntad de Dios. Nosotros estamos empeñados, esta generación, en dejar a nuestros hijos
un planeta mejor, un mundo mejor, con menos contaminación. Todo el mundo, los millonarios del mundo, están empeñados en el tema climático, ¿no? En el tema del ambiente, que quieren dejar al mundo, ¿no? Mejor dicho, a nuestros hijos, a la generación que viene después, un mundo mejor. Pero nadie está preocupado en dejar a este mundo hijos mejores, una generación mejor. Nadie, todo el mundo, ya sabe. En estos últimos 2 meses, acá en Lima, Perú, han habido unos conciertos de un tal Daddy Yankee, de un tal Conejo Malo, Bunny o algo que se le parezca, ¿no? Y no se imaginan la cantidad de gente que hacía cola desde el día anterior, 2 días antes estaban acampando en la puerta del Estadio Nacional de Perú, de Lima, Perú, para poder entrar a ver a este gusano, ¿no? Imagínense, yo he tenido la oportunidad de pasar porque esa es mi ruta y los veía haciendo cola, una cola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, es que se presenta Bad Bunny y tiene 2 conciertos. ¿Qué? ¿Y quién es ese? Y le pregunto a mi hijo, ¿y quién es ese tal Bad Bunny? Conejo más. Y Caleb me puso ahí. Dije, no puede ser, este es, ¿no? Un tributo a la incultura, una devoción a Satanás. No, ni siquiera se puede llamar música a eso, pues. Ni siquiera se puede llamar canción a eso, ¿no? Que toda su letra es denigrar a la mujer, maltratar y las chicas ahí gritando, ahí con tanta algarabía. Es lo que tenemos, es lo que tenemos. Por eso acá la palabra de Dios dice que el mundo está bajo el maligno, ¿correcto? Es lo que leímos, ¿verdad? Dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda del maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y después, no recuerdo, pero hubieron 3 conciertos más de gente que ni siquiera puedo pronunciar su nombre, ¿no? Pero todos era un tributo a la incultura, a la falta de moral, de respeto por las personas, por el ser humano, por las femeninas, por las mujeres. Qué lástima, qué lástima. Pero eso, aquí dice que el mundo entero está bajo el maligno. El verso 20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Verso 21, hijitos míos, guardad de los ídolos. ¿Qué son esos ídolos? Porque el estadio lleno. 2 noches se presentó y las 2 noches estaba reventando. Pero si vamos a predicar la palabra de Dios, van a ir poquitas personas. ¿Por qué creen? Porque este mundo está bajo el maligno. El que controla este mundo se llama Satanás, diablo, la serpiente antigua, el dragón, el demonio. Ellos son los que tienen el control. Imagínense el nivel de violencia que hemos llegado en nuestro país. Es terrible el sicariato, matar por encargo. O sea, no me cae bien esta vieja y toma 1,000 soles, anda y timbra. El otro no sabe ni por qué, pero como le dieron 1,000 soles, va y le mete 7 balazos. Punto, se acabó. ¿Qué te hizo la señora? Nada. ¿Quién es? No lo conozco, pero me pagaron para hacerlo. Sea que sea un ajuste de cuenta, sea, no sé. Pero nadie tiene el derecho de matar a nadie. Y menos aún cuando un ser humano está en el vientre de su mamá todavía. Se llama aborto. Es lo más abominable que puede existir en esta tierra. Y muchos países lo han legalizado. ¡Qué lástima! Países, entre comillas, entre el mismo sexo. Y podríamos hablar de muchas cosas más, pero vamos a seguir en nuestro tema. Dice el verso 16, ¿no? Pedirá a Dios y le dará vida. Aquí, por ejemplo, en el verso 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Interesante.
Aquí vamos a meditar un ratito en esto. Dice, Juan se refiere a un tipo de oración conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Juan está diciéndonos claramente cuándo debe ser tu oración por un hermano. No. Ahora, en lo que se puede confiar en que tu oración va a ser contestada es toda vez que tu oración es por un creyente, por un hijo de Dios, por un hermano en Cristo, por un hermano en la fe. Resulta, ¿no?, que una persona, un hermano que necesita oración, sea un hermano, una hermana en Cristo, un creyente que ha cometido pecado sin intención, decía, un pecado no de muerte. Dice acá, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, dice Juan. Toda la injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vamos a explicar un poquito esto. Pecado es pecado, ¿correcto? Pero dentro de estos dos, de alguna manera, Juan separa dos tipos de pecado. Uno que son de muerte y otros que no son necesariamente de una muerte inmediata. Ahora, el pecado es el acto que te separa de Dios, de desobediencia, de apartarte de tu Señor. Pero en estos que dice que pecados que no de muerte, resulta que puede haber, por ejemplo, la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Cuando usted sabe hacer lo bueno, sabe hacer lo correcto, y el Señor le dice en su corazón, le dice, ayuda a tu hermano, ayuda a tu hermana está venido a pedirte prestado, ¿no? Y tú has venido a pedirte prestado 1 kilo de azúcar. Voy a poner un ejemplo así tan sencillo. Y tú tienes ahí un costal, un saco de azúcar. Y si no, y después me puede faltar a mí. Y le dices, no, no tengo. O sea, sabes hacer lo malo, pero no lo haces. No quieres hacerlo en ese momento, no te dio la gana, punto. O te pide 1 kilo y le das un cuartito de kilo nada más, ¿no? Entonces, esos son pecados, pero acá lo define Juan como no de muerte inmediata. Definitivamente, aquí, por estas personas que han caído en este tipo, digamos, de enfriamiento, resulta pues que poco a poco el pecado va minando y tú, si bien es cierto, no estás muerto espiritualmente, pero estás debilitado, ¿correcto? Ya no tienes ganas de orar, ya no tienes ganas de entrar a un café con Max, ya no quieres seguir ahí compartiendo la palabra de Dios, por ahí que sientes un enfriamiento, no quieres orar con la familia, no quieres levantar el altar familiar y no quieres ir a la iglesia, bueno. Entonces, ahí es donde nosotros como creyentes, como iglesia, tenemos que orar por esos hermanos, para que el Señor lo fortalece. ¿Qué dice? Dice que el Señor le dará vida. Pedirá y Dios le dará vida. ¿Me entiende? O sea, va a ser vivificado ese hermano. Cuando tú oras por ese hermano, o tal vez una hermana te confió algo confidencial, ¿no?, de la que está sucediendo en su vida, y tú oras por esa hermana, ¿no? Y le dices, voy a orar mañana, tarde y noche por ti, para que el Señor te restaure. Y tú sigues ministrándole ahí, hasta que esta hermana es restaurada. ¿Qué estás haciendo? Estás permitiendo que Dios le dé vida nuevamente a ese espíritu que estaba muy debilitado a punto de morir. Ahora, la otra parte es cuando hay personas, hermanos, que deliberadamente, de una forma así consciente, blasfeman contra el Espíritu Santo, blasfeman, maldicen a Dios, ¿cierto? Maldicen a los hermanos y se sienten en la autoridad de hablar todo tipo de sandeces y cosas semejantes que no dejan de ser apostasía delante del Señor. Ellos ya quemaron cerebro. Ellos están muertos espiritualmente. Están espiritual. Aquí por eso el apóstol Juan habla de pecado, no de muerte, y otros pecados que sí son de muerte. Entonces aquí, ¿qué dice Pablo?
hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Yo tampoco. Yo tampoco pido que se pida por ellos. ¿Por qué? Porque ellos por su propia voluntad se volvieron a la hechicería, se volvieron a la brujería, se volvieron al ocultismo, ¿no? Y comenzaron, en lugar de caminar como antes juntos con nosotros, comenzaron a tirar piedras al camino, comenzaron a meter palo a la rueda, comenzaron a hacer la vida del cristiano una vida de cuadritos. Entonces, aquí está la diferencia de la cual habla Juan. Espero haber llegado a explicarme bien para que no queden dudas. Pecado es pecado. Y el pecado significa muerte. Pero hay pecados, ¿no?, que son de repente, digo de repente nada más. O sea, tú vas a la tienda a comprar, compras y te dan vuelta. Tú sabes que te tenían que dar 50 soles de vuelta. Y por error la de la tienda te da 60 soles de vuelto. Entonces tú dices, me dio 60, que este es mi día de suerte. Gracias, Señor. No, me bendijiste con esto. No, no es así. Usted tendría que devolver esos 10 soles. Pero a veces me ha pasado que yo recibo y lo meto nomás al bolsillo porque tengo mis bolsas ahí. Y después en la casa me doy cuenta, creo que me han dado más el vuelto de más. Ya estoy lejos, ya fui, ya. ¿Me entiende? Son pecados no de muerte. Me dejo entender, ¿verdad? Que el Señor te reveló. Tal vez sientes en tu corazón, dice, anda, ve y dile a esa hermana que yo le amo, que lo voy a restaurar, que este no es el fin del camino, que tengo grandes propósitos, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro esta parte. Ahora avanzamos, y dice acá la palabra de Dios en el pecado de muerte. ¿Cuán distingue estas dos clases de pecado? Los pecados menos graves que ocurren inconscientemente o inadvertidamente y no conducen de inmediato a la muerte espiritual. Ahora dos, los pecados que son terribles, que indican una rebelión voluntaria contra Dios y su palabra, que resultan en la muerte espiritual o conducen a ella, a la separación de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que saber distinguir. Hay estas dos opciones. Las pequeñas, así dice la Biblia, las pequeñas zorras arruinan el viñedo. Vienen ahí, muerden, muerden. Y como esas son pequeñas esas zorras, no pueden alcanzar hasta las uvas, ¿no es cierto? Porque son pequeñas, son petizas, son chiquitas nomás. Entonces no alcanzan. Entonces, ¿qué hacen? Muerden pues al tronco de la uva, lo muerden y matan la planta. Porque no alcanzan. Por eso la Biblia dice, las pequeñas zorras arruinan al viñedo. Tengamos cuidado de esas pequeñas zorras. Los trago de más, no sé cuál serán sus pequeñas zorras, no lo sé, usted lo sabe. El Espíritu Santo le dará sabiduría para entender eso. Yo no estoy acá para cuestionarle a nadie, para juzgarle a nadie, y menos aún para condenar a nadie. Estoy acá para compartir la preciosa palabra de Dios, para crecer juntos. Crecemos juntos. Yo también recibo. Yo soy el primero en ser ministrado cuando comparto la palabra de Dios. Yo mismo digo, gracias, Señor, qué tremenda palabra. Gracias, papá, fuiste tú, Señor. Y ahí vamos adelante, hacia la perfección. Cierra esta parte de su carta Juan, en la primera carta de Juan. Dice, hijitos míos, guardados, tengamos cuidado con ello. Y cuando hablo de idolatría, no es solamente tener un ídolo, una virgencita, un crucifijo, un cristito o lo que sea.